Bueno, bienvenidos hermanos. En esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen problemas hoy? Ajá. Los que no tienen, pasen en los que tienen problemas a los que no tienen, ¿sí? Porque algunos dicen que no tienen. ¿Alguien tiene problema o no? ¿Sí? Por ejemplo, ya están pensando qué van a cocinar dentro de un rato algunos, ¿no? Así, ese es un problema, ¿no? Pero el problema se magnifica o se disminuye de acuerdo a cómo es la percepción de una persona. Por ejemplo, hay problemas que son tan grandes que una persona sale de su carril, sale de su horizonte por producto de alteración nerviosa, por producto de aflicciones o una extrema angustia. Hay gente que ha pasado problemas tan severos que han entrado en pozos grandes depresivos. Y hay otras personas que han tenido que tomar una drástica decisión de quitarse la vida. O sea que para el hombre el problema verdaderamente es un problema. Pero para Dios no hay problema, Él no tiene problema. Y aquí está en cómo unir las dos partes. Dios, el Dios de todo lo posible, no hay nada imposible para Él. Dios nunca tiene ni tendrá jamás un problema. Y el hombre, que muchas veces de los problemas nosotros hacemos tragedias. En esta mañana con la enseñanza yo quiero que a tu problema por la palabra lo reduzcas prácticamente a nada, sin faltar el respeto a la situación y el problema que están atravesando, porque es de respetar. Pero cuando veas lo que Dios tiene para hablarnos, probablemente tu problema pase a ser nada y hoy tengas que decidir qué hacer con el único y gran problema eterno que un hombre puede tener, una persona puede tener, si no entiende lo que Dios está hablándonos esta mañana. Entonces, me gustaría que podamos reflexionar algo y dejar por un momento ese problema grande, pequeño, mediano que tengas a un lado, ¿sí? La Biblia dice que sí podemos hacer esto, porque dice que llevemos cautivo, ¿sí?, cada pensamiento bajo la obediencia de Cristo. También el apóstol Pablo dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. Y también el mismo apóstol dice que no formemos, no nos amoldemos a la situación del problema que tenés en el mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra manera de pensar. Los problemas se generan y se hacen cada vez más grandes y hasta dañinos cuando nosotros los anidamos en nuestra mente y lo alimentamos con nuestras emociones, con las angustias, con distintas cosas, y esos problemas toman protagonismo tan fuerte que terminan haciendo mucho daño y sacando de equilibrio a las personas. Entonces, como creo que nadie en este mundo está libre de problemas, de aflicciones, de angustias, de momentos difíciles, debemos ver que no sea esto una trampa de Satanás para no poder ver el principal problema que tiene el hombre. ¿Cuál cree usted que es el principal problema de toda la humanidad? El pecado, diga conmigo, el pecado. Pero sin embargo, para el hombre habitual, el pecado no es un problema. ¿Se ha dado cuenta de esto? El pecado para muchas personas, casi para todos, incluso para nosotros, cuando antes no entendíamos de qué se trata el Evangelio de Jesucristo, el pecado no era un problema. Vaya usted a decir a una persona que está teniendo un problema con las adicciones, si ese es un problema o el problema del pecado. Obviamente va a decir que las adicciones. Vaya usted a una persona que está teniendo problemas matrimoniales y pregúntele si realmente el pecado para esa persona es un problema. O un problema económico, de dinero, de amenazas, de persecución, de muerte. O pregúntele a una persona que está en un paredón a punto de ser fusilada si el problema para esa persona es el pecado. Va a decir, no, me están por pegar un tiro acá. Porque el problema para el ser humano, para el hombre natural, se ha magnificado como el primer punto a resolver. Que yo esté bien, que yo tenga un buen momento para estar, una buena estadía, o por lo menos vivir muchos años en paz, o tratar de decir, bueno, quiero desarrollar una vida que por lo menos quiero morirme tranquilo. ¿Escuchó decir a alguien así o pensar así? Para muchos, resolver ese problema ha sido dedicarse al estudio
estudian, tienen un título, 2 títulos, 3 títulos, 15 títulos para llegar a ser alguien, para no pasar el problema. Otros se vuelcan en el intenso trabajo, trabajan de día, de noche, tienen 3, 4 trabajos. ¿Por qué? Porque dicen, yo quiero invertir mi vida, mi juventud, para que cuando sea viejo, por lo menos me muera tranquilo, ¿sí? Otras personas buscan invertir todo lo que tienen, lo que han logrado en viajar, en distraerse, en disfrutar de la vida. También es un escapismo. Pero me pregunto yo, en el resultado final, ¿todo ser humano sabe que hay un juicio final? ¿Toda persona entiende que cada ser viviente, desde Adán hasta el último ser humano que nazca en esta tierra, el día que venga Jesucristo, tenemos que comparecer ante un juicio justo de un Dios verdadero? ¿Se dan cuenta de que si la misma iglesia muchas veces no tiene presente esto, o no lo tiene muy empapado o en cuenta, pensando de que tenemos un día de un juicio, mucho menos las personas que no conocen a Cristo? Y en esta mañana yo voy a hablar acerca del gran juicio de Dios, porque en el correr de este siglo que vamos, muchas personas vienen a la iglesia a buscar a Dios, pero no pensando en que hay un día de un juicio y necesitan un abogado que los defienda o necesitan ser justificados, sino que se ha introducido mayormente la psicología popular y se ha reemplazado la teología bíblica por la psicología popular, y la gente acude a los distintos credos que pueden haber en el mundo buscando a Dios solamente para que su vida tenga paz, para que se les solucionen los problemas. Entonces muchas personas han empezado a vivir en la etapa de la negociación. ¿Por qué? Porque muchos vienen con dinero, porque han trabajado mucho, han adquirido mucho, y como no tienen paz, quieren usar el dinero ¿para qué? Para comprar la paz. ¿Se dan cuenta? Hay otros que a lo mejor están en ruina totalmente, pero dicen, si voy a esa iglesia, seguramente va a pasar en mí lo que dice que está, lo que ellos ofrecen. Venga usted a Dios y Dios lo va a hacer millonario. ¿Han escuchado estas cosas? Muy bien. Otros vienen buscando a Dios como el curandero de turno para que le limpien la casa de los malos espíritus. ¿Han escuchado esto? Para que haya unión de parejas, para que los padres de mi novia me acepten o los padres del novio la acepten. Otros buscan simplemente la libertad de los vicios. Pero ¿cuál es la razón que la gente busca esa solución? La principal reacción o situación de que la gente busca esto es porque los predicadores han dejado de predicar el evangelio verdadero de Jesucristo y han empezado a brindar simplemente las opciones o alternativas que la gente necesita para estar mejor. Y yo estoy a favor de que la gente esté mejor. Pero saben, hermanos, la Biblia no nos manda a ver tu solución acá, sino lo que viene. ¿Cuántos saben que hay vida después de la muerte? ¿Seguro? Muy bien. Muchos pueden decir, de acuerdo a sus creencias, de que hay reencarnación. Otros pueden decir que no hay vida después de la muerte. Pero nuestra fe está basada en las Escrituras, en la palabra de Dios, conocida como la Biblia o la biblioteca de libros inspirado por Dios. Y como nuestra fe está basada en la palabra de Dios, la Escritura descategoriza rotundamente las cosas que el hombre puede hacer estando en tierra y califica con mayor importancia la vida eterna venidera. El hombre cuando muere tiene 2 destinos finales y no hay ninguna otra solución. O es la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, o es en la perdición eterna del infierno. Y como muchos toman esto como algo místico, como se han encargado los distintos corrientes de filosofías, humanistas, incluso del arte,
de distorsionar la ciencia incluso, de quitarle credibilidad a la palabra de Dios o veracidad a la palabra de Dios, se ha encargado todo este último tiempo de proyectar muchos documentales, escribir muchos libros, aún hasta hacer películas donde se blasfema permanentemente y se pone en duda la veracidad de las Escrituras. Entonces, como muchos predicadores, lo único que quieren es tener su templo lleno con gente que solamente les brinda el dinero o mostrando simplemente la popularidad de su alcance, han dejado de lado la predicación de la palabra de Dios y han empezado a enseñar ofertas, la oferta. Pero como la oferta hoy no es gratuita para la fe, esa nueva indulgencia que antes se pagaba para recibir algo de parte de Dios, hoy está otra vez metida e instalada en la negociación. ¿Qué tiene que ver esta introducción con el juicio final? Mucho. Porque la gente se puede ir contenta por todo lo que recibe para vivir ahora. ¿Sí? Pero, ¿qué va a pasar el día del juicio? Según Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11 en adelante, revela que va a haber un gran juicio. Y ese juicio es oral y público. ¿Sabían, hermanos? ¿Alguna vez participó en un juicio oral y público usted? Bueno, Dios evidencia de que ni siquiera la muerte puede retener a ninguno. Todos tienen que ser resucitados y presentados delante del tribunal, delante del trono del Dios que es juez y justo. Y todos debemos comparecer, absolutamente todos. Pero, amados hermanos, la misión y la función tanto de los predicadores, de los mensajeros, los pastores e incluso usted y cada uno de ustedes, hermanos, entendiendo el mensaje del Señor, tenemos la responsabilidad ¿de qué? De llevar esta palabra a todo ser, incluyendo principalmente a su propia familia. ¿Por qué? Porque el día que llegue este día del gran juicio de Dios, ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. El día de salvación es hoy. Entonces fíjese usted, amado hermano, que si usted en esta mañana vino con su problema cotidiano o terrenal o del momento y usted se va a enterar de que tiene hoy un problema mayor si no está resuelto ante los ojos de Dios, que se va a ir minimizando el problema que usted tiene y se tendría que ir pensando en que tiene un conflicto terrible que solucionar, que es en cuanto a cómo agradar a un Dios que es santo si mi vida aún está en el pecado. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. El subtítulo dice: el juicio ante el gran trono blanco. Quiero aclarar, amados hermanos, que por una influencia y enseñanza dispensacional que habíamos todos tenido, separábamos dos cosas como si fueran que son distintas: el tribunal de Cristo del juicio del gran trono blanco. La Escritura, respaldada con lo que vamos a leer, con distintos versículos a través de la Escritura, incluso por la boca misma del Señor Jesús en Mateo 25, cuando Él dice el día que el Señor venga, y está claramente diciendo lo que sucederá, se sentará en su trono a juzgar, dice, y separará a su derecha a las ovejas y a su izquierda a las cabras, ¿sí? Y inmediatamente dice cuál va a ser el final de todas estas cosas. Entonces, ese día, el día del Señor, que la Biblia hace referencia permanente, es el día del juicio. Dice así: Juan veía esto en visión de algo que estaba por acontecer. Y dice: y vi un gran trono blanco, habla de la justicia y la santidad de Dios, y el que estaba sentado en él. Y delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros, diga conmigo, los libros fueron abiertos. Muy bien, ya vamos a ver qué es esto de los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro ¿de qué? De la vida. Bueno, acá la Biblia evidencia que en ese día del gran juicio final, todos, aún hasta los que estaban muertos, serán presentados delante del Señor, porque Él va a juzgar. Y serán abiertos los libros
habla de los libros. Según la Escritura, podemos deducir en forma exacta de que los libros, uno es el libro de la vida, el otro, según Malaquías, que ya lo vamos a leer, es el libro de las memorias, ¿sí? Y por tercero, el libro es el santo libro de Dios, que es la palabra misma de Dios, que es la ley, ¿sí? Entonces, vamos a tener nosotros delante del Señor que ser examinado y rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho según lo que hicimos estando en vida. ¿Cómo se llamaría esto de abrir los libros? Se llaman alegatos, ¿no es cierto? Los alegatos, qué es lo que hay a favor y qué es lo que hay en contra de nosotros. Dice así inmediatamente el versículo: y fueron abiertos los libros, y fue abierto el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué dice? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí usted sabe que no tan solo en el muro de Facebook te escriben cosas. Aquí usted desconoce de que Dios tiene un libro donde escribe todas las cosas que nosotros hacemos. Muy bien, ¿a usted no le da vergüenza hoy de que sepamos qué es lo que usted hizo, qué es lo que usted piensa? Porque forman parte de nuestra privacidad. Y si alguien llegase a entrar en algo privado de usted, usted tiene derecho legal a denunciar y a ser enjuiciada a esa persona por un delito de invasión a la privacidad. Pero nadie puede hacer ese juicio a Dios, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe, y no tan solo eso, sino que Él los escribe, los anota. ¿Y por qué los anota en un libro? Porque fueron escritos y allí Él anotó todo. ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos de que Dios no se olvida las cosas, sino que eso es lo que va a ser puesto en nuestra contra como evidencia si no resolvemos esto. Así que no sé si empieza su problema a empezar a hacerse más chiquito y empieza a darse cuenta que ya estamos en otro problema. La idea de esta enseñanza no es que usted se vaya con dos problemas, uno gigante y uno más chiquito, sino que no importa si usted soluciona o no su problema terrenal, pero por lo menos que usted se vaya con la esperanza de saber qué tiene que hacer o qué es lo que se puede hacer para que este mayor problema de toda la humanidad, de la vida, de pecado de la persona delante de un Dios justo, sea resuelta en este día. Oro al Señor que Dios en esta mañana traiga arrepentimiento y fe para creer a los que aún todavía no han sido perdonados. Porque acá la Escritura dice que en ese día del juicio habrá una examinación y los libros van a declarar todas las cosas que estaban escritas según sus obras. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿realmente habrá un juicio final? ¿Realmente todos tendremos que estar en un juicio final? Veamos por favor lo que dice la carta a los Hebreos. Me gustaría que en esta mañana gire para la derecha y para la izquierda de su cabeza, y si ve alguna visita, hermano, que no tiene Biblia, arrímese y compártela por favor para que la palabra sea la que traiga luz, ¿sí? Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, el versículo 27. Hebreos 9, 27. Fíjese en lo que dice la Escritura. La pregunta es, ¿habrá realmente un juicio final? Pregúntale que está al lado tuyo, ¿habrá un juicio final? ¿Sí? Porque a lo mejor no lo sabe. Muy bien, ¿qué dice la Escritura? Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido. Acuérdense que tenemos un Dios de decreto, decretos eternos. Dios estableció todas las cosas desde la eternidad para que sucedan y van a suceder sí o sí. Y acá dice, de la manera que está establecido por Dios para los hombres que mueran, dice, una sola vez, y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Muy bien, en la humanidad hay millones de personas que ya han muerto, pero aún no han sido juzgados. Y todavía hay muchos millones de seres vivos en el planeta y muchos más que van a nacer hasta que Cristo venga, porque hay un día que Dios ha establecido. Pero todos los millones o millares de seres humanos que puedan haber en la historia de la humanidad, está establecido por Dios de que mueran una sola vez y después el juicio. La sorpresa es que muchas personas dicen, cuando uno se muera, cuando te meten en el hoyo, se acaba todo, dice, ¿no? ¿Escuchó lo que dice ese dicho popular? En el hoyo se termina todo, dice, ¿no? Ahí te meten, chao, se terminó. Eso dice la gente.
¿Sí o no? Más dicho campestre también, ¿no? Pero ¿será que termina todo? ¿Será que en verdad se acaba todo? Si tratamos de ver la filosofía o las creencias populares o las distintas religiones o sectas que puedan haber en el mundo, no se pueden llegar a poner de acuerdo sobre esto. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra acerca de esto? Dios ha determinado y ha establecido que todos vamos a morir. En algún momento vamos a morir. ¿Usted es consciente que en algún momento va a morir? Pero la muerte para los hijos de Dios, lo que hemos puesto la fe en Jesucristo, según la Escritura dice que ha sido sorbida en victoria de Cristo. Para la muerte en nosotros no actúa. Es como un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que incluye que el día del arrebatamiento del Señor, la Biblia dice que también en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Yo creo que allí actúa la muerte en una transformación. ¿Me está entendiendo? Porque la Biblia dice que todos moriremos. Y después de esto, el juicio. O sea que ninguno de nosotros puede pasar por alto el día del juicio final de Dios. Entonces, ¿quiénes estarán en el juicio? Según lo que dice la Biblia. Dice que después de la muerte, juicio. O sea, ¿quiénes estarán en el juicio? Todos los que hayan, ¿qué? Los que hayan muerto. Si Cristo viene en este momento y nosotros no estamos muertos, estamos vivos, ¿qué pasará? ¿Nos salvamos del juicio? No. ¿Por qué? Porque si Dios dice que todos moriremos, todos moriremos. Quizás en ese momento que la iglesia es raptada, en ese momento, porque todo sucede en el día del Señor, en ese momento, la transformación, nosotros experimentamos la muerte en un abrir y cerrar de ojos, un pestañear. Ya morimos, ya estamos listos, ya no hay ningún problema. Perfecto. Para los que tienen la fe en Jesucristo tenemos seguridad, pero ¿qué dice la palabra? Que habrá un juicio. Mateo 25 dice que ese día del juicio el Señor le dirá de su derecha: tranquilo, benditos de mi Padre, entren al gozo del Señor. Pero en el día del juicio sucederá eso. Pero hay algunos que van a estar a la derecha diciendo: ya nos vamos, ¿no? Y dice: joven, usted para allá. Pero Señor, si nosotros predicamos, echamos fuera demonios, sanamos, para allá, no te conozco a vos, para allá. El día del Señor. Entonces, ¿qué va a pasar si hasta el día de hoy no tenés la convicción de que tus pecados han sido perdonados y que el Espíritu Santo te hizo renacer de nuevo? No estoy dando un mensaje verdaderamente de una atalaya. ¿Por qué? Porque el problema que hasta hoy tenía cada vez se va haciendo más chiquito al empezar a darte cuenta que el problema más grande de la humanidad es que tenemos un Dios que es un juez justo y santo, y que el problema del ser humano es el pecado, y el pecado, la inmundicia, nos condena delante de los ojos de un Dios justo. ¿Qué hay que hacer? ¿Quiénes son entonces los que van a participar de esto? Vamos a 2 Corintios. Hoy vamos a usar un poquito la palabra de Dios porque quiero que ella transmita la convicción. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: ¿quiénes estarán en el juicio y de qué manera se llevará a cabo? 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. ¿Qué dice allí? Porque es necesario, diga conmigo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora, la palabra tribunal hace referencia a un tribuno, es un grupo de personas facultadas, capacitadas para juzgar. Pero hay un trono, se sienta uno. Hemos leído en Apocalipsis que uno se sentó. Pero también la Escritura dice que habrá un tribunal. O sea que esto está haciendo referencia a que en el mismo día del juicio, cuando el Señor separe a los de su derecha y a los de su izquierda, y usted dirá: ¿cómo hago yo para estar para la derecha? Ya lo vamos a decir, la Biblia lo dice. Para su derecha, cuando Él dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, el tribunal se manifiesta por autorización del juez a dar las recompensas de acuerdo a lo que hayan hecho. ¿Me está entendiendo? Pero acá hay otro trato, acá hay otra cosa. ¿Qué dice lo que sucederá con los que no están delante del Señor con legalidad?
Vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 y vamos a ver. Pero todos somos juzgados. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Dice así la Escritura, página 882 para el que todavía no encuentro Eclesiastés. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Qué sucederá ese día? Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa, ¿cómo? Encubierta. ¿Usted esconde algo, hermano? ¿Sabe que si usted esconde algo, dice la Escritura de que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea que sea como bueno o malo? No hay nada que se pueda esconder delante de los ojos de Dios. Si usted guarda secretos, cuando enseñamos la omnisciencia de Dios, decíamos que cometíamos muchas veces la torpeza de ser confidente con alguien y decirle, mira, lo que te voy a decir no lo sabe nadie más que vos y yo. ¿Está claro? Pregunta, ¿Dios tampoco lo sabe? La palabra de Dios dice que Él conoce nuestros pensamientos y aún la palabra no llega a nuestra boca y Él ya la sabe. No hay nada que se esconda de Él. Entonces, no tener en cuenta a Dios es pensar de que yo puedo guardar secreto o puedo ser confidente con otra persona en un secreto sin tener en cuenta a Dios. Pero acuérdense que Dios, ¿qué hace con un libro de memorias? Todo se registra porque hay un juicio. Esos alegatos son los que se van a manifestar en ese día. Pero dice la Escritura, y usted ahora ya lo sabe, de que toda obra será traída a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. ¿Cómo será la examinación de un Dios justo en el día del juicio? Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 13, y vamos a ver cómo será la examinación. ¿Ustedes creen que en el mundo hay jueces corruptos? ¿Sí o no? ¿Creen que hay jueces que pueden omitir pruebas evidentes y fundamentales para alterar la sentencia? ¿Sí o no? ¿Creen que hay jueces en la tierra que se dejan sobornar para que el imputado sea liberado? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Creen que nuestro Dios justo puede llegar a ser injusto al tener negocios con nosotros? No. Ya dijimos que la Escritura está mostrando el carácter del juez justo. Hebreos capítulo 4, versículo 13 revela que el Dios que es justo y que no hay cosa encubierta que Él no la saque a luz, a juicio, dice acá el versículo 13. Y no hay cosa creada, escuche, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo, yo tengo que dar cuenta a Dios. Ahora con esa misma mano póngale al hombro a su hermano y dígale, vos también. ¿Sabes por qué? Porque nos olvidamos rápido. Porque el egoísmo nos hace de que nosotros pensemos que no tenemos que rendir cuenta a nadie. Y probablemente la jerarquía humana te llegue a ser la punta de la pirámide y pensar de que yo no tengo que darle cuenta a nadie. En el caso de famosos o de millonarios, qué sé yo, por darte un nombre, Tinelli, nadie le dice nada. Nadie le dice nada ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo se llama el físico matemático que niega la existencia de Dios? ¿Hawkins? ¿Hawkins? Es cuadripléjico, usted lo conoce, está en una silla de ruedas. Hawkins se hacía, ¿no? Él no tiene que rendir cuenta a nadie. Acá. Pero ¿qué dice acá la Escritura? Ante los ojos de quién tenemos que rendir cuenta.
Bueno, hasta altura de la enseñanza, ¿ya se le desapareció el problema que traía? O por lo menos ya queda un poco más chico. Porque acá la necesidad es empezar a ver no tan solo que tenemos un Dios justo, porque cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿sabe qué se imagina la gente? Un Dios malo, que está con la cachiporra. Estamos hablando de un Dios justo. Él va a mostrar todo, pero todo su amor, su benevolencia, toda su majestad de gloria para los que han sido perdonados. Pero toda su ira y toda su justicia y todo el furor de su ira para los rebeldes. Eso lo dice la Escritura. Así que no es Dios el culpable. No es Dios. Usted, de acuerdo a lo que su espíritu o la conciencia de usted empieza a trabajar en esta mañana, para los que no tienen el Espíritu Santo, pero los que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu le trae convicción de pecado. Tiene que darse cuenta de que depende cómo es su estado hoy, cómo está su vida hoy, cómo está usted delante de Dios, va a manifestar si usted lo ve un Dios malo o un Dios bueno. ¿Se entiende? Cuando éramos adolescentes y por ahí con mi hermano Fernando, quizás no teníamos una vida de locos, ¿no? Pero por ahí nosotros con los amigos salíamos y quizás volvíamos un poquito más. Porque antes los padres nos decían, escuchen, ¿no? A las 11:30 estás en casa. Me estoy hablando hace unos 30 años atrás, ¿no? ¿Sí o no? Ahora el padre se levanta a la mañana y no encuentra ni el auto, ¿no? Ya el hijo se sacó el auto, todo. Bueno, por ahí si llegamos a las 12:30 por cualquier cosa, mire, mi hermano me dice, sacate los zapatos y entramos. ¿Alguno hizo esto? ¿Le pasó o no le pasó? Porque la imagen de, por lo menos mi padre, siempre mi padre y mi madre han tenido para nosotros una imagen de, para mí son los mejores papás. Pero cuando yo sabía que estaba en infracción, y no eran de pegar, no eran padres golpeadores, nada de esto, pero uno sabía, ya se imaginaba al mismo Lucifer allí, ¿no? Pero no eran ellos, ¿eran quién? Era mi pecado, era mi error, mi desobediencia. ¿Le pasó a usted o no le pasó a usted? Cuando iba a rendir y ya iba tarde, y ese profesor que aparentemente era el mejor de todos, usted lo empieza a imaginar como el peor de los ogros. Eso pasa en nosotros cuando nosotros sabemos que estamos en pecado, que estamos en error. Nosotros vemos el monstruo cuando en verdad es justo lo que tiene que pasar. Entonces, ¿qué vemos acá nosotros? Que la Escritura nos revela que todos tenemos que dar cuenta delante de Dios, que no hay cosa oculta que no se manifieste, que todos vamos a recibir lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, para ir redondeando este principio de la enseñanza, estamos viendo de que verdaderamente hay un juicio que ni la muerte va a retener. Aún la muerte tiene que devolver a los muertos para que delante del Señor todos comparezcamos. Todos los que hemos vivido y hemos muerto viene el juicio. ¿Cómo será el juicio? De esta manera. Ahora, si podemos ver esto, vamos a ver lo que dice Salmo 7, versículo 11, para darnos cuenta cómo es el juez, porque ya hablamos del juicio y que vamos a tener un juicio, pero cómo es el juez. Capítulo 7 del Salmo, versículo 11, dice la Escritura, Dios es juez justo. Y conmigo esa frase fuerte, Dios es juez justo. En Él no hay injusticia, en Él no hay soborno. Él no va a omitir pruebas, Él no va a hacer a un lado los alegatos en contra. Es justo. Y Dios, porque es justo y ve el estado actual del hombre, dice, y Dios está airado, manifiesta su ira contra los impíos, contra el pecador, contra aquel que no ha sido transformado a la imagen de Cristo, todos los días. Así que, amados hermanos, el problema empieza a hacerse mayor si acá no hay una solución. Que no tan solo esperemos un día que se manifieste con la ira de Dios, sino que ya la Biblia dice que Dios está airado, enojado. ¿Con quién? Con todos aquellos
que no lo tienen en cuenta, que practican el pecado y que pasan por delante de los ojos de Dios toda inmundicia del pecado pensando de que no importa nada. Cuidado, hermanos y amigos, porque aquí empezamos a ver la realidad del problema, porque Dios es defensor de sus leyes. Dios mismo que es juez, Dios mismo en la persona de Jesucristo es abogado, pero Dios mismo también, como el Espíritu Santo de Dios, es como el fiscal. ¿Sabe qué hace un fiscal? Viene de la palabra fisco, el que defiende y cuida y hace cumplir las leyes a favor del Estado, de las cosas que pertenecen al Estado. Muy bien, nosotros fuimos llamados a ser ciudadanos de un reino. Es más, Cristo es el rey y tiene su reino. Y cuando alguien infringe la ley del reino, viola las leyes del reino, cuando alguien usa mal y usufructa mal las cosas que Dios da todos los días. Por ejemplo, Dios te da vida, ¿qué haces con tu vida? Dios te da el trabajo, ¿qué haces con el trabajo? Dios te da la salud, ¿qué haces con la salud? Dios te da los bienes, ¿qué haces con esos bienes? Por eso es que mientras nosotros hacemos, Dios escribe lo que hacemos. ¿Se da una idea? Pero no le estoy enseñando esto para que usted se vaya temblando y diciendo, entonces terrible. No, sino que usted sepa que hay verdaderamente una solución, y esa solución no es de nosotros, sino que Dios trajo una solución para el hombre. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él ha traído la solución para este mundo. A Cristo, a Jesucristo el Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios todos los días está airado con el pecador. ¿Por qué? Porque practica el pecado. Pero sin embargo Dios ama, Dios se deleita, Dios se regocija con los arrepentidos. ¿O no dice que hasta hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? ¿Me está entendiendo? Entonces usted sabrá si está para el lado derecho o para el lado izquierdo. ¿Cómo es lo que usted está provocando a Dios? ¿Amor o ira? ¿Cómo se despertó esta mañana? ¿Glorificó al Señor o ya insultó porque iba a hacer calor? ¿Usted cómo estuvo alabando al Señor mientras esperaba el colectivo? ¿O empezó a renegar porque se le pasó el colectivo? Mire usted que muchas de nuestras actitudes demandan quiénes somos y qué hacemos nosotros. Y para nosotros son insignificantes, no las tenemos en cuenta, pero nuestro Dios no tiene otra cosa más clara en la Escritura detallada, que Él dice, escribe en el libro nuestras acciones. Dios ha fijado totalmente su interés en lo que ha creado, porque Dios, siendo soberano y siendo dueño de todo, ha puesto solamente su deseo de poner y fijar los ojos en la gente, en los seres humanos. Por eso David decía, Señor, yo miro el firmamento, miro las estrellas, miro el universo, todo lo que creaste, y me pregunto, ¿qué soy yo para que tengas de mí pensamiento, memoria? David decía, yo soy tan insignificante al lado de todo lo que creaste, pero sin embargo tus ojos están sobre mí. ¿Se dio cuenta? Entonces, si podemos ver el carácter de Dios, también vemos que el Espíritu Santo hace la tarea del fiscal. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que nos convence de pecado? Es el Espíritu Santo, de justicia y de juicio. Saben que la obra del Espíritu Santo, como ya dijimos muchas veces, no está para ser puesta como una paloma colgada en la pared. Dice, ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Dios que en este momento está en actividad ¿de qué? De hacernos convencer a nosotros que estamos en pecado. Las personas que tienen Espíritu Santo oyen la voz del Espíritu y no endurecen su corazón porque el Señor les dice lo que tienen que corregir. Pero las personas que no han conocido a Dios, que no conocen a Cristo, que no tienen en cuenta el Espíritu Santo, ¿saben cómo habla Dios? A través de la conciencia de la persona. Porque cualquier persona en el mundo sabe cuándo está bien o cuándo está mal algo que hicieron. Cualquier persona. Dice la Biblia, huye solo el pecador sin que nadie lo persiga. ¿Por qué corre? Porque su conciencia sabe que lo que acaba de hacer está mal, por eso se esconde. ¿Me está entendiendo, amado hermano? El que está en legalidad no tiene problema con la ley. No ve un policía y sale corriendo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Dios
ha puesto claramente su intención de que para que Él sea tenido como un juez justo, debe poner las causas para que el ser humano pueda vivir entre el cumplimiento o la desobediencia, en la obediencia o la desobediencia. Si usted se da cuenta, la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso es que todos estábamos ¿cómo? ¿Muertos en qué? Delitos y pecados, condenados. Jesús dice, yo no vengo a condenar al mundo. Ya está condenado el mundo. ¿Por qué? Porque nacemos ¿cómo? En delitos y pecados. Ya les enseñamos de que para un niño hay que enseñarlo a hacer el bien, hay que educarlo, mandarlo a la escuela para que aprenda a hacer bien, pero el mal lo hace naturalmente, por naturaleza. Le saca la lengua, roba a otro, rompe algo. ¿Pero por qué? Porque es por naturaleza. Ahora, vamos a ver si Dios en verdad puede omitir nuestros pecados en el día del juicio y decir, bueno, está bien, no lo hagas más. O es un juez justo, como dijimos. Veamos qué será en el día del juicio de Dios, ese día que anuncia la palabra. Vamos a ir a Deuteronomio. Capítulo 7. ¿Por qué Dios está airado, dice, contra el pecador? ¿Por qué Dios se enoja, está enojado, está irritado contra el pecador? Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice acá, en este caso Moisés, el que escribió, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios ¿cómo? Fiel. Debes conocer que el Dios que tú adoras en esta mañana es un Dios ¿cómo? Fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Cuántos le aman a Dios? Bueno, hay un pacto eterno que Él ha determinado para los que le aman, y hay misericordia que va a haber. Tenemos un Dios que para el lado derecho que hay misericordia. Hay misericordia, hay amor. Hasta 1000 generaciones dice. Pero también dice el versículo 10, y que da el pago en persona, al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. ¿Para dónde será este lado? Para la izquierda, en ese día. ¿Lo ven? Ahora, no sé si a usted ya se le desapareció el problemita que traía. Acá tenemos que examinarnos. Pablo decía, pruébense, pónganse a prueba, examínense a ustedes mismos a ver si ustedes pertenecen a la fe o no, si están para acá o están para allá. Examínense. ¿Cómo? Un momento, tome usted reflexión y piense. Cuando alguien ha sido rescatado y perdonado por el Señor y transformado, la naturaleza cambia, pasa a ser puro y santo, así que odia el pecado, rechaza, le da asco lo que antes le gustaba. Pero si usted dice, pero si yo soy salvo, yo tengo a Cristo, yo me siento bien, pero sin embargo sigo deleitándome de los vicios, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de todo lo que el mundo me sirve a la mesa, yo soy el primero que me empacho. Déjeme decirle que el fruto determina qué clase de árbol es. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Amados hermanos, los que son de Cristo anhelan congregarse, desean congregarse, no ven la hora de juntarse con los hermanos para glorificar a Dios, pero los que no son de Cristo ponen excusas. Y Dios no mendiga amor de nadie. Dios no anda buscando gente. Mire, se me acaba de venir algo que mi padre se va a acordar. Cuando nosotros estábamos en la vieja iglesia bautista, vieja esa, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos 1 hora de reunión, 1 hora y media, siendo ya un exceso, ¿no? Y me acuerdo que el pastor sabía estar parado, supongamos que era a las 7 de la tarde la reunión, domingo. Y claro, como mi hermano y yo tocábamos la guitarra, veníamos temprano, 7 menos 10, ¿sí? Temprano. Llegamos y estaba el pastor solo, y estaban mis padres y otros hermanos más. 7:15, 7:30, 8 menos cuarto, no viene nadie. ¿Qué decía el pastor? Vamos a buscar a los hermanos.
a buscar a los hermanos. Y salíamos nosotros. Hermano, ¿qué no va a ir al culto? Ya es tarde, hermano. Le animamos, le exhortamos que vaya temprano, hermano. Teníamos que hacer todo eso. En final, cumplíamos la hora y media de reunión porque cada vez era más chica. Tenemos que ir a visitar, a invitar a los hermanos. ¿Se acuerdan, anciano? Y todas estas cosas uno dice, ¿esto es válido delante del Señor? Hay que salir a invitarlo. Hay que salir y decir, hermano, no deje de congregarse. Pero aquí están sentados a la mesa del banquete los que están todavía envueltos en esos placeres. ¡Ay, qué hermoso! Estamos viviendo un tiempo hermoso con la familia, con la gente, con esto, con todo lo que tenemos, con todo. Ah, no, pero acá Dios me bendice. Y empezamos a orar y mandamos texto bíblico a los hermanos y queremos ir a orar por los hermanos en la calle. Queremos hacer tantas cosas, pero acá, este es un problema. ¿Y qué sucede con el deleite de la presencia del Señor? ¿Qué sucede cuando usted en verdad dice, mi primer amor es Cristo y no hay nadie más, que es el Señor, vivo por Él y para Él? ¿Tenés problemas? Claro que tengo problemas, pero la Biblia me dice que busque primeramente el reino de Dios y su justicia y que Él añade lo que me hace falta. Si Él es primicia en mi vida, si Él es primero en mi vida, yo estoy ocupándome de las cosas de Él. Por eso el Señor ve la conducta de tu amor, la entrega de tu amor, pero el que no ha sido regenerado, por más que quiera, no puede, porque es atraído por su naturaleza. Ya lo dijo Pedro, agarre una chancha, báñela, lávela, perfúmela y póngala para acá y va a ir corriendo al barro y se va a revolcar y va a decir, esto es vida. Porque la chancha por naturaleza busca la inmundicia. Una persona que dice, bueno, yo voy a ir a la iglesia para ver qué puedo recibir. Bueno, sepa que está acá. Y tiene un problema más grande que el que trajo usted. El problema está en que todavía usted no ha sido perdonado. ¿Y de qué? Bueno, dice el versículo 10, guarda por tanto los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y ese es el gran problema de millones de personas en el mundo, que no hay predicadores que le digan, no es vivir la vida en plenos deleites, es vivir una vida bajo la orden y el mandamiento del Señor para cumplir lo que nos manda hacer. Ya se puso duro esto. ¿Qué pide el Señor de mí? Capítulo 10. De Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Cuando habla de Israel está hablando del pueblo de Dios. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Escucha, porque esto es lo que pide de ti. ¿Qué es lo que te pide? Que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué más? Que andes en todos sus caminos. ¿Y qué más? Y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes, ¿qué cosa? Los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo. Vuelvo a escribir de nuevo hoy, ya lo había escrito, ahora lo vuelvo a escribir, para que tengas prosperidad. Esto es lo que está diciendo, ¿qué es lo que pide el Señor? Entonces, ¿cuáles son esos mandatos? Ah, los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo capítulo 20. Mire, vamos a Deuteronomio capítulo 5 mejor, porque estamos hablando de prescribir, o sea, escribir de nuevo. Y Deuteronomio significa justamente la ley escrita otra vez, Dice el versículo 5, yo estaba entonces, dice Moisés, entre Jehová y vosotros, le dice el pueblo, para declararos la palabra de Jehová, que vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte. Y dijo, este es el primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la cárcel de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien. ¿Existe la posibilidad que un cristiano o una persona tenga dioses ajenos aparte de Dios? No, pero supuestamente estamos en un país cristiano, ¿no es cierto?
Entonces no hay otro Dios ajeno. Muy bien, ¿qué es un Dios? Todo lo que yo pongo mi atención, mi vida, mi fuerza, mi dinero, mi concentración, eso es un Dios ajeno, no es Dios. Fíjense, hay personas que le dan más honra y adoración a su propio cuerpo, ¿sí? En dietas, gimnasios, estéticas, ¿sí? Hay otros que le dan mucho más a los placeres, viven de recital en recitales, de todo, van a todos los placeres. Hay otras personas que viven solamente endiosando su trabajo, su negocio, su empresa, y vive para la empresa, vive para el negocio, vive para el trabajo. No existe el mundo para otra cosa. Hay otros que solamente aman a sus hijos y no hay otra prioridad más que sus hijos y todo pasa por sus hijos. ¿Se está entendiendo? Hay otros que se aman a sí mismos porque la principal idolatría es la egolatría, es cuando yo me amo a mí mismo y quiero todo para mí. Todo lo que te ocupa el lugar que debería estar Dios y está otra cosa se llama dioses ajenos. Dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si no es el Señor, si no es Dios el primero en tu vida, ¿quién crees que te está dando la vida cada día? ¿Quién crees que te está dando el aire para respirar? ¿Quién te da las fuerzas cada mañana? Tenlo en cuenta, porque hay un libro que se está escribiendo. Y dice el segundo mandamiento, no te inclinarás a ellas ni les servirás. 8, versículo 8. No te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que están arriba de los cielos, ni debajo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Acá está claro, hay leyes. Pero más adelante dice el versículo 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente el que tome su nombre en vano. Pregunta, ¿se utiliza el nombre del Señor en vano hoy en día? Permanentemente. Hasta aquello que se dice en cristiano, que dice, Jehová el Señor me ha dicho esto, y es mentira, y saben que es mentira. Pero como yo necesito ganarme un lugarcito en el Congreso Internacional Teológico y Profético y Apostólico que hay, yo necesito mentir un poquito, total la gente va a ver qué unción que tengo y ya voy a estar en un afiche. Entonces, el Jehová el Señor me ha dicho así, o así dice el Señor. ¿Escuchó? ¿Le dijeron alguna vez esto? Entonces, cuando empezamos a ver esto, no tan solo personas usan el nombre en vano, sino que mienten diciendo que el Señor le dijo algo. Se está tomando en vano el nombre del Señor. ¿Sí o no? Verdulería Jehová Nisi. Queda bonito. La gente del municipio se sorprende, qué lindo nombre. Pero eso es tomar el nombre del Señor en vano. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Carnicería Elohim. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Es santo el nombre del Señor. Son mandatos. O sea, fíjense ustedes, voy diciendo 4 mandamientos, 4 leyes, y ya que algunos están hasta acá. ¿Cuántas órdenes debió desobedecer Adán para ser condenado él y toda la humanidad? ¿Y usted cree que nosotros, porque de 10, con unita que erremos, vamos para estar para acá? No, mire cómo se pone un poquito más difícil, porque acá viene la parte que nos toca a todos nosotros, pero vamos a adelantar un poco más. Vamos a ir al versículo 16. Dice allí el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Eso es una orden, es un mandamiento. ¿Y cuántos hoy deshonran a sus propios padres? Porque el sistema lo dice, porque eso es para la gente moderna, porque hoy en día hay que faltar el respeto a tus padres. No, amados hermanos, el mismo Deuteronomio, no me acuerdo si es el capítulo 11, alguien si lo puede buscar me avisa, o el 27, dice, maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Yo Jehová. Honrar, pero usted no sabe qué padre tengo yo. No te pide el Señor que usted haga una evaluación, dice que lo honres. Es un mandato. Hónrelo y después ámelo. Porque si usted espera primero amar para honrar, nuestra naturaleza que es rebelde no lo va a hacer jamás.
Honre. ¿Cómo lo va a honrar? Con sus bienes, con su atención, preguntando por ellos, orando por ellos, yéndolos a ver, atendiéndolos, honrándoles. Denle gracias. Díganle gracias, papá, gracias, mamá, por lo que me has enseñado, por lo poco o lo mucho que me has enseñado. Gracias. De su boca honre. ¿Por qué? Porque Dios te manda. ¿Saben que este es uno de los mandamientos que muchas personas pasan por alto? Muchas personas. ¿Y qué del sexto? Ya se pone complicado acá, ¿no? Porque el sexto dice, no matarás. Ah, pero yo no he matado a nadie. Yo no soy asesino, no soy homicida. Jamás, ni siquiera una trompada le di. Pero el Señor dice, Jesús dijo, que cualquiera que llame fatuo a su hermano, ¿sabe qué significa fatuo? Estúpido. Cualquiera que diga estúpido a su hermano, ¿el que anota en el libro? Homicidio. Y a veces en la pelea en las mismas familias entre los hermanos, ¡estúpido! Bueno, ya se le habrá ido el problema, ya se le desapareció el problema, ¿ya no es cierto? Tiene un problema más grande ahora. ¿Cómo nos salvamos de esto? ¿Qué hacemos para salvarnos? El otro mandamiento dice, no cometerás adulterio. ¿Qué? Ahora no, este mandamiento no puede andar. Mira, te creas una cuenta de Facebook, tenés 45, 48 años de edad, te encontrás con tus compañeros de la secundaria, porque incluso hay un graduado, ¿sí? Qué hermoso, ¿no? Es encontrarse con los compañeros. Y bueno, resulta ser que la compañera está divorciada, está solita, y se encuentran otra vez. Y bueno, el adulterio está servido de bandeja. ¿Quién es el que creó Facebook, las redes sociales? No sé. Pero está feliz. Estos aparatitos, cuando la esposa o el esposo lo bloquea, le pone código. Oh, y aquí encuentra un mensaje. Mi amor, ¿quién te escribe este mensaje? Ya está. Pero el adulterio tan solo, dice el Señor, con haber codiciado a una mujer o a un hombre con tu mente. Ya está, cometiste adulterio. ¿Se da cuenta? Estamos viendo que son 10 leyes morales. No hablamos de leyes religiosas, no hablamos de leyes ritualistas, ni mucho menos cívicas del pueblo de Israel. Estamos hablando de leyes morales. Porque estemos en la gracia, ¿quiere decir que ahora podemos cometer adulterio? En ninguna manera. Y entonces aquí estamos viendo de que Dios con toda justicia y toda razón puede decir, no te puedo dejar entrar al reino, mereces la condenación. ¿Por qué? Porque este mandamiento, por más que sea uno, no lo has cumplido. En ese adulterio está la fornicación, que acá no figura, pero es lo mismo. La palabra fornicación viene de la palabra porneia griega, una palabra griega, porneia, que significa hombres desnudos. Y la pornografía forma parte de la porneia. De ahí viene la fornicación. Y hoy en día, ¿qué tiene de malo? Yo por eso enseñé un tiempo atrás a los jóvenes que yo no creo en el noviazgo. Yo le llamo el noviazgo. Porque da asco las relaciones que hoy, y se pide la bendición del pastor y de los padres para tener promiscuidades sexuales inmundas ante los ojos de Dios. La Biblia nos enseña otra cosa, ¿sabía? ¿Usted ama a esa chica? Bueno, comprométase y sea amigo, pero no te dé ni un piquito de licencia para que le des. El día que te comprometas, el día que vos hagas toda la tarea delante del Señor para casarte, anda a las bodas y recibir bueno, es que hay que conocerse, sí, pero no íntimamente. Hay que conocerse. ¿Cómo me voy a casar con alguien que no conozco? Bueno, no salte de la amistad. Jesús dijo, yo los llamaré amigos. Si estamos comprometidos, vamos a una boda o no vamos a una boda. Pero el sistema nos metió de todo. Entonces hoy en día, bueno, hay que probar. Hay que probar a ver si esto va a andar. No anda así, hermanos. El hombre no piensa con la cabeza, piensa con genitales muchas veces. Y así sí te hace macho como los perros. Porque los perros también tienen genitales. Se está dando en cuenta, hermanos, que hay una necesidad de ver que la palabra del Señor nos lleva a otra cosa. A ver, ¿qué hacemos con nuestra justicia? ¿Qué hacemos con el Señor? ¿Verdaderamente mi justicia es justa ante los ojos de Dios?
Si uno de esas leyes, de esos mandamientos lo infringimos, la paga de ese mandamiento infringido es la condenación y la muerte. Porque Dios no puede pasar por alto uno de sus mandamientos porque es justo. No mentirás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Son mandatos morales que nos llevan a nosotros a ver y a interpretar la palabra del Señor diciendo: Señor, necesito un Salvador. Necesito a alguien que me salve. ¿Quién se va a parar acá delante del Señor cuando Él abra los libros y empieza a decir: mentiste? Me gusta mucho un predicador callejero que dice: ¿cuántos alguna vez han mentido? ¿Han mentido alguna vez usted? ¿Cuántas veces hay que mentir para ser mentiroso? Y si usted ha mentido alguna vez, ¿cómo se llama usted? Mentiroso. ¿Y los mentirosos entrarán al reino de los cielos? No. ¿A dónde estaríamos? Acá. Y has robado, has cometido adulterio, decía, pregunta, claro, la gente empieza a decir: estoy frito, estoy condenado. Y acá la Escritura dice claramente esto, hermano, y yo no sé por qué se ríen algunos. Porque esto no es un cuento. Porque esto no sabemos cuándo se va a establecer el día del Señor. Que puede ser hoy mismo. ¿Dónde está tu problema grande que traías? ¿No es esto una necesidad prioritaria que el mundo no lo sabe? Hermanos míos, tener los pies más hermosos no significa tener el mejor pedicuro. Significa anunciar este mensaje para que la gente que escuche y se dé cuenta y crea, se trate de decir: benditos son tus pies que han llegado a mi casa para anunciar este mensaje de salvación. Ahí cambia. Amén. ¿Me dan 10 minutos más? ¿O ya está con hambre? Mire que la gula es pecado también. Vamos a ver rapidísimo cómo será el tema de los libros. Vamos a ver Malaquías capítulo 3. Saben que desde que está el versículo 10 en Malaquías, nadie se le anima a Malaquías, ¿no? Pero Malaquías tiene otras cosas importantes también. Dice Malaquías, hoy va a hablar del diezmo, dice, ¿no? Les recomiendo que haga un estudio de los 4 capítulos de Malaquías, que son preciosos, muy, muy escatológicos, muy proféticos y aplicables a este tiempo. ¿Qué sucede cuando una persona se desconecta de Dios, se aparta de la comunión con Dios, ¿no? Todo eso trata Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: y vendré a vosotros para juicio. ¿Para qué viene el Señor? Todo el mundo dice: ¿para qué viene el Señor? Y para llevarme. Viene el Señor para llevarme, me voy con Él. Claro, ese es el fin. Pero ¿qué hay antes? El Señor dice: vengo para juicio. Vengo para juicio. Juan revela que en Apocalipsis, el día del gran trono blanco, se abrirán los libros donde están escritas todas las cosas. Y acá dice: y vendré a vosotros para juicios y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros. Dice que Él está contra, es testigo. Es Dios mismo, el Espíritu Santo, que tiene que traer convicción de pecado. Él es contra, Él es a favor y Él es el juez. Es como que en forma tipológica, ilustrativa, miremos el día del juicio y diga: muy bien, ¿quién es el culpable? Acá está sentado, perfecto. ¿Quién va a ser el que va a dar alegatos en contra? Yo, dice él. Dice todo esto, saca lo que dice. ¿Quién va a defenderlo? Yo, dice él. ¿Cómo sucede esto? De acuerdo a lo que esté escrito en el libro. El libro de la vida, el libro de las memorias. ¿Y qué hace usted con este libro? ¿Cuántos tiene? Levanta la mano con la Biblia. Levanta la Biblia por un momento. ¿La tiene? ¿Qué hace con la Biblia usted? ¿Qué hace con la Biblia? ¿Para qué la tiene? Ya les enseñé que tenerla así en la mesita de luz para correr demonios no funciona. Eso es mística. ¿Usted escudriña la palabra? Josué capítulo 1 del 5 en adelante te dice: si
meditas de día y de noche y pones por obra en cumplir todo lo que está en este libro de la ley, todo te saldrá bien. Acá están los secretos. ¿Qué pregunta tiene usted? Está acá. Todo lo que usted desea saber del hombre está acá. La Biblia es como el manual de la vida. Entonces Dios abrirá los libros. Pero dice acá la Escritura, yo estoy como testigo en contra de los hechiceros. Déjenme decirle que hechiceros no tan solo son los que se pone el bonete negro con la lechuza colgada acá y con la escoba, ¿no? Esos no son hechiceros. Hechiceros, ¿sabe cómo se transforma esta palabra? Bien, la palabra parmakeia, que es la palabra griega que significa farmacia, ¿sí? ¿Por qué significa farmacia? No quiere decir que los farmacéuticos son hechiceros, pero estoy diciendo qué cosa, que era lo que en Grecia se utilizaba por hierbas y se hacían conjuros y se hacían cosas para supuestamente traer alivio. Pero ¿qué es lo que utilizaban ellos principalmente? La manipulación. ¿Escuchó? Los hechiceros, traducido en lenguaje más criollo y cotidiano para nosotros, es la manipulación. Todo lo que usted hace para manipular a otra persona y ejercer control, dominio, ¿sí? y manejar todo para sacar provecho, eso se llama hechicería, hermano. ¿Sí? Ahora, esa manipulación, esa dominación, ese control que se hace incluso en la propia casa, porque hay personas que no tienen nada y de pronto lloran, hacen un escándalo para llamar la atención, para que las personas estén alrededor de la persona, ¿sí o no? ¿Sí? Los niños, ¿vieron los niños cómo manipulan a los padres? Es fácil manipular. Es fácil. Ve un niño que le está haciendo un poco de puchero y ya el padre agarra y le da todo. ¿Qué toma, hijo? No lloré. Y no le pasó nada. Eso se llama manipulación. Eso lo traemos por instinto. Pero cuando alguien manipula intencionadamente sobre las cosas que suceden o distorsiona la palabra del Señor como lo hacían los fariseos, Dios dice, ay de los fariseos hipócritas que cierran el reino, que no entran ellos ni dejan entrar a los que están entrando. Entonces se manipula, eso es hechicería. Yo estoy en contra de los hechiceros, en contra de los adúlteros. Muy bien, ¿qué dice la Biblia de los adúlteros? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿que acaso no saben que andar siendo amigos del mundo te constituye enemigo de Dios? Adulterio. Adulterio es compartir, es sentir el placer y disfrutar de las cosas que este mundo te promueve y no las cosas que Dios te da, porque ser un hijo de Dios no es ser un aburrido, no es ser un pacato. Nos ha metido la mentalidad de cura, que nos metemos a las sotanas y estamos allí. No, amados hermanos, la santidad es algo que se la vive porque Él nos declaró santos y podemos nosotros gozarnos de tanto bien, de tanta felicidad que nos da el Señor. Proverbios 15:15, ya sabe, ¿no? Para el afligido todos los días son malos, pero para el que es feliz siempre es día de fiesta. No somos aburridos. Pero ¿qué dice acá? Yo estoy en contra, como testigo, contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentiras, los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Lo ven? Ve una actitud, ve una conducta. Pero dice inmediatamente el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de las memorias delante de él para que teman a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdone como hombre que perdona a su hijo que les sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En el juicio, hermanos. ¿Qué es lo que va a traer esto? El libro de las memorias. Ahí dice, fíjese. Pastor, pensaba que usted era el más santo de todos, pero mire lo que estoy escuchando. ¿Lo dice o no dice la carta? Entonces van a discernir entre el bueno y el malo, entre el que en verdad le servía y el que no le servía. Estamos siendo atalaya, hermanos. ¿Lo ven? Ya no está su problema, me imagino. Ya desapareció el problema, ¿no? Acá tenemos algo que resolvernos. Quiero que nos vayamos ya terminando con esto. Vamos a ir rapidísimo. Esto lo dice el Señor en Malaquías. ¿Qué busca Dios al darnos este evangelio?
Cuando usted escucha esto, y probablemente si los que están por primera vez o los que están escuchando se dan cuenta de que somos practicantes muchas veces de estos pecados que la Biblia dice no lo hagas, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita la persona? Necesita un Salvador, necesita un Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en su trono. Allá está lo de la derecha y acá está lo de la izquierda. Pero ¿qué pasa? Yo estoy ahí, primero estoy en un tribunal y debo yo pasar esa prueba, ese juicio. ¿Qué provoca Dios con este mensaje? ¿Qué es lo que Dios hizo al enviar a Jesucristo a proclamar el mensaje del reino de Dios? No que lleguemos a ese día y para ver cómo salvamos o cómo zafamos, como se dice. Es para que hoy en usted provoque Dios el arrepentimiento y la fe para creer. Pero el problema es que el arrepentimiento y la fe no es algo mío. Es algo que Dios da. Y yo no voy a entrar ahora en detalles profundos de la doctrina de la elección, porque eso es algo que le corresponde solamente a Dios. Pero yo voy a decir que el mensaje de Jesucristo es arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Cómo puedo hacer para estar en lugar? ¿Cómo puedo hacer para ser salvado? Yo quiero ser perdonado porque hoy el Espíritu Santo me está trayendo convicción de que soy un pecador y que no he sentido verdaderamente el perdón del Señor. ¿Cómo puedo hacer, Señor? Dice el Señor, cree. Arrepiéntete y cree para salvación. Tan solo cree y verás la gloria de Dios, le dijo Jesús a Marta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le dijo Pablo al carcelero. Cree. ¿Quién puede creer? Amados hermanos, si hasta esta altura del mensaje hay personas que están siendo conmovidas por el Espíritu Santo y ya reconocen de que necesitan ese perdón de Jesucristo, gócese porque te escogió el Señor para darte el arrepentimiento y la fe. Pero si usted está empezando a pensar, ¿a qué hora termina? Ya tengo hambre, me quiero ir a pasear, está lindo el día para ir a cualquier lugar. Hermanos, se va con un problema más grande que el que usted vino. Porque el problema es que tenemos un Dios que es justo y no puede perdonar al pecador, porque el pecador necesita que alguien tome la imputación de su causa y que sea satisfecha la justicia del Señor. Y ese es el mensaje, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo sin cometer ni siquiera un pecado. Pero ¿qué hizo Él? Fue sustituto, tomó todos los pecados de aquellos que creyeron en Él y le dijeron, Señor, vas a morir por mí. Yo creo, te entrego todos mis pecados, te confieso todos mis pecados. Yo soy el ladrón, yo soy el adúltero, yo soy el culpable, yo soy el mentiroso, yo no he honrado a mis padres, yo he robado, yo, Señor, hice todo esto, te entrego en confesión. Cuando yo confieso, entrego. Y Cristo, que no era el pecador, que no cometió un pecado, lo hace en sí mismo pecado. Y el Padre no puede mirar el pecado porque es muy limpio de ojos. El Padre debe satisfacer su justicia. Y ya no te mira a vos con ira. Ahora mira al Hijo porque todo tu pecado fue sobre Él. Y el Padre mira la ira sobre el Hijo. Y el Padre lo mató a Cristo en la cruz del Calvario. Lo mató allí. Y satisfizo su justicia. Y entonces, amado hermano, cuando Cristo resucita y te ha dado vida, Cristo imparte de su justicia a ti. Y entonces delante del Señor, cuando has confesado los pecados, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Cuando el Padre dice, ¿por qué crees que eres salvo? Se levanta el Cordero de Dios, que inmolado, lleno de sangre que había derramado, está sobre mí. Dice, Padre, mi sangre fue propicia sobre Él y tu ira sea detenido. Ahora Él es bien recibido al reino eterno de Dios por la gracia de Jesucristo. Él merecía estar allá, pero Él, por la muerte de Jesucristo, sustituyendo la muerte que merecíamos nosotros, nos ha dado la vida. Amados hermanos, ese juicio, según Apocalipsis, es oral y es público. Todos estaremos allí. Ahora, ¿cómo te vas? ¿Buscando el Salvador? ¿Recibiendo el perdón del Salvador? ¿Cómo te vas? Sintiendo que en verdad, si Dios ya te salvó y si Dios ya te perdonó, ¿no consideras que el problema que traías hoy deja de ser un problema y se transforma en una oportunidad de ver el poder de tu Dios a favor tuyo?
Amados hermanos, los problemas son oportunidades para ver la mano de Dios al moverse a nuestro favor. Jamás hizo Dios algo lógico de la tapa a la contratapa de la Biblia. Siempre las cosas que Dios hizo fue para resolver un problema de la gente. Amados, Dios no tiene problema en resolver lo que usted llama problema, pero ese principal problema, el problema del corazón, es el corazón del problema, hermanos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón delante de Él? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué lado vas a estar? Pero cuando llegue el día, cuando suenen las trompetas y venga el Rey, ya no hay más oportunidad. Porque no es que uno dice, no, pero quedan todavía 7 años y gran tribulación. La Biblia habla de un día. El día del Señor. El día del Señor. El día del gran juicio del Señor. Allí el Señor mostrará su amor y su ira. Por eso dice Pablo, por la dureza de tu corazón y tu corazón no arrepentido, acumulas ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios. Pero el mismo apóstol Pablo, en la misma carta a los Romanos, capítulo 5, dice, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y añade en el capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es conforme a los que por su propósito son llamados. Porque a los que antes predestinó, a estos los llamó. Y a los que llamó, a estos los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo, no hay cosa creada en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tu problema, que no sea como esa viga que tapa tus ojos y no te deja ver las cosas. El fariseísmo y la hipocresía lo único que te hace es colar el mosquito y tragarte el camello. No dejes pasar este día. Cierra tus ojos, por favor. Hoy es el día para ser justificado. Hoy es el día que el Señor ha determinado. ¿Entiendes por qué te trajo esta mañana el Señor? La Escritura dice, en tiempo aceptable te he oído. En el día de la salvación te he socorrido. Hoy es el tiempo aceptable. Sí conoce el Señor tu problema, tu aflicción, lo que pasas con la familia, con el matrimonio, en tu salud. Sí lo conoce el Señor. Pero para Dios eso no es un problema, porque Él demostró de que Él sanó enfermos, hasta resucitó muertos. Hizo tantas señales para demostrarte de que para Él no es problema solucionar tu problema. Pero hay algo que debes conocer en esta mañana. Que yo prefiero estar hasta que me muera con mis problemas terrenales, pero con el gran problema resuelto de entrar a la vida eterna con Jesucristo. A morirme con toda mi vida llena de tranquilidad, rodeado de gente que me ama, pero el día del Señor, el día del juicio, ser condenado por haber rechazado el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje? ¿Realmente crees que eres pecador? Uno dirá, bueno, todo el mundo es pecador. Sí, pero ¿hueles el olor inmundo de tu pecado como lo huele Dios? ¿Te duele el pecado como le duele a Dios cuando tú lo practicas? ¿Sabes que estás ofendiendo a un Dios justo y santo y lleno de amor? Bueno, hoy es el día aceptable para que Él escuche tu voz. Porque fiel y justo es el Señor.
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si te arrepientes, confiésalo. Confesar es decir: Señor, yo soy culpable. Yo no merezco la salvación, pero creo que Jesucristo, el único camino, el que me lleva a la vida por la verdad de su palabra, yo creo que Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario, porque cargó con mis pecados y murió por mí, en lugar de mí. Hoy creo y me arrepiento. Yo, Padre Santo, te doy gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Y los que están aquí en esta mañana, y los que ven y escuchan este video, esta enseñanza, reciban en este día como el regalo de la salvación la fe y el arrepentimiento que proviene de ti, como un don, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Te doy gracias, Padre Celestial. Te bendigo, Señor, por tu palabra, y te engrandezco, Señor. La gloria y la honra sea para ti.